Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Bueno, pues muy bienvenidos sean todos ustedes a este programa de hoy que es Todas las Voces. Antonio Origel está allá en los controles, Valeria Guzmán en la voz, hoy que es 21 de octubre de 2000... Oh, iba a decir otro año, alguien que me pegue, de 2017, ¡wow, qué horror! Esto sí fue rudo, pero bueno, no les puedo contar. Alguien que me rescate, voy a llorar. En fin, hoy tenemos un tema muy interesante, bueno, luego les explicaré porque si no dirán, esta mujer enloqueció, después de 1000 años de hacer un programa de radio, está presentándolo de esta manera. No, bueno, es que cosillas personales que me andan rondando la mente, pero aquí estamos hoy para hablarles de un tema bien interesante, a propósito, bueno, de que el pasado jueves se cumplió ya un mes del, pues, el terremoto en diferentes lugares del país y bueno, preguntándonos qué se puede hacer para manejar de mejor manera las emociones. Hoy invitamos a la tanatóloga Claudia López. Sí, ¿verdad? Sí, ya no vaya a ser. Bienvenida, Claudia. Gracias, Vale. Gracias por la invitación nuevamente. Y pues aquí empezaremos un tema que creo que a la mayor parte de las personas nos va a interesar mucho. Seguro. Entonces, pues esperemos sea de su agrado. Pues a ver, ¿qué se puede hacer? Porque bueno, son situaciones inesperadas muchas veces y para ello pues a veces se toman estas medidas, estos ensayos, los simulacros, etcétera, pero casi todo se hace como dentro de instituciones o espacios públicos, ¿no? Sí. Aunque bueno, deberíamos estar todos, independientemente del espacio en el que estemos, pero deberíamos estar como un poquito más listos para recibir ese tipo de contingencias, aunque bueno, uno se prepara y a lo mejor ya dentro de la situación hay reacciones que te pueden sobrepasar, pero yo creo que entre más tengas todo como previsto, entre comillas, pues puede ser mejor, ¿no? Claro, fíjate bien, un sismo quizás no te vaya a dejar una herida física visible, bueno, dentro de si la mayoría suerte, de las personas, que claro. Mucha gente ha corrido con suerte. Pero ¿no? sí vamos a pagar un precio emocional. Exacto. La experiencia de un sismo es algo inesperado, súbito, abrumador. Las personas afectadas sufren situaciones traumáticas intensas. El ser humano en su afán de sobrevivir o supervivir siempre luchará por conservar la vida a pesar de estas circunstancias. Entonces nada más imagínate, llega el sismo, hay conmoción, hay negación. Claro. En cuestión de segundos, Vane, increíblemente todos tus miedos se agolpan en ti. Sí, me imagino. ¿Sí? No he estado nunca en una situación, pero me imagino que debe suceder. Claro, o sea, en cuestión de minutos, todos tus miedos se presentan, todo piensas en tu familia, en ti, en tu trabajo, en tus tu cosas, patrimonio. Claro. Y aparte, no puedes predecir cuando venga una réplica. Esto es hablando de sismos. Ahora imagínate hablando de huracanes, de inundaciones, de lo que pasó aquí en Guadalajara, las explosiones. O sea, claro, pueden ser desastres naturales o pueden ser otro tipo de desastres que de todas formas en cuanto al resultado pues es igual, ¿no? Claro. Y en cuanto a las implicaciones pues hay que tomar como medidas. Lastima emocionalmente es muy desgastante. Yo recuerdo cuando pasó lo de aquí del 22 de abril de las explosiones, yo no estaba en la zona, estaba cerca y tenía familia que estaba en la zona y duré días súper angustiada oyendo noticias día y noche, dormía poco, o sea, fue una situación, ya estaba mi familia fuera de peligro, lo supe desde unas horas después y todo, pero aún así era la angustia, pues, o sea, de saber todo lo que sucedió, de saber todo lo que no se sabía y las pérdidas que se habían generado y de que no sabían de momento, bueno, por lo menos el primer día, 2 días, no sabían si iba a suceder de nuevo y por dónde, ¿no? Estaban un poco ahí tratando de descubrir y todo eso generaba como mucha angustia y yo no estaba en la zona. Claro. Yo no estaba en la zona. Ahora me imagino
por ejemplo, con estos eventos actuales tristes, ¿no? Sí. En la Ciudad de México o en Oaxaca, que tiene tantísimas réplicas. Yo cada día leo como el informe sismológico, perdón, y encuentro pues un puño de réplicas y digo, a ver, tal, muy leves, pero Salina Cruz, Oaxaca, tal, Chiapas, digo, si yo viviera en la zona, no sé, digo, supongo que terminaría por acostumbrarme, pero sí debe ser angustiante, te adaptabas. ¿No? Sí, fíjate que eso es algo importante. Después de un acontecimiento o desastre natural, los sentimientos se te hacen intensos. Sí. Las personas se vuelven irritables, pueden sentir ansiedad, nerviosismo, depresión. O sea, el trauma que estás sufriendo afecta patrones de pensamiento y comportamiento. Sí, totalmente. Se te hacen recuerdos repentinos y recurrentes del acontecimiento, era lo que tú decías, ¿no? Ajá. Sientes que a cada momento tiembla, hay sudoraciones, se altera el sueño, el apetito, no hay concentración. Imagínate en todo te afecta, ¿no? Claro. En cambios físicos, biológicos, sientes dolor de cabeza, dolor de pecho, o sea, tienes una alteración completa, ¿sí? O sea, tu paz, tu calma, tu confort se ve alterado en todos, por donde tú le busques, ¿sí? Sí. ¿Por qué pasa esto? Pues porque desgraciadamente no tenemos ahora sí que la cultura de la prevención, ¿sí? Uh-huh. Si uno, por decir, cuando están las cosas bien, te sientas, hablas, bueno, ¿qué puede pasar aquí en Guadalajara? Puede temblar, puede haber una inundación. Si nosotros como familia nos juntamos y nos ponemos de acuerdo, ¿sabes qué? Pues si tiembla, si se inunda, si vamos a tener un punto de reunión donde si quieres afuera de Catedral, vaya en lugares que como tú muy puedas, conocidos, sí, ¿no? Muy conocidos. Y accesibles, entre comillas, claro, ¿no? porque tú sabes que en un sismo, en un huracán, muchas veces pues los medios de comunicación se ven alterados. Entonces, si tú sabes que tarde o temprano tu familiar va a llegar, por decir, afuera de Catedral, uh-huh. pues hasta cierto punto tu estrés baja. ¿Por qué? Porque sabes que aunque no haya teléfono celular, ahí va a llegar tu familiar, ¿sí? Claro. A la hora que sea, pero tú tienes la fe y la esperanza de que va a llegar. Entonces, todo eso yo pienso que se debe de hablar con tiempo, ser conscientes de que la madre naturaleza, pues, ahí está a la orden del día. He llegado a pensar que esa madre naturaleza tiene una memoria, ahora con estos acontecimientos, pienso que es cíclica, pero también que está enfadada con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos abusado de todos los planos, en todos los planos, no sé, creo que los cauces de los ríos ponemos casas y pues ella no sabe de casas ni de recursos materiales, ella simplemente sigue su cauce. O sea, son tantas las cosas que nosotros tenemos que concientizarnos. Creo que he ahí el punto medular, ¿no? El ser conscientes. Claro, aunque también hay desastres que, bueno, pues suceden porque también como fenómenos naturales que son, que no tienen que ver con, algunos no tendrán que ver con el desgaste y otros sí, ¿no? Sí, pero entonces es importante, impredecible. Es importante estar pendientes y pues, pero pendientes, yo creo que hay algo que se me hace como importante de subrayar, justo esto de la prevención, y la prevención no significa estar como preocupado, sino ocuparte, decir, bueno, hacemos una estrategia, espero que nos salga lo mejor posible, pero al menos ya tenemos una estrategia que, como bien dices, va a bajar el estrés y nos va a permitir estar un poquito más tranquilos y bueno, pues de paso solucionamos esta cuestión. Digo, esto de los simulacros es un poco esa parte de la cultura de la prevención, pero también que hay como de nuestra gente, de nuestras emociones, de como de esa misma estrategia, pero ya como en lo individual o en lo particular, también estaría bueno tenerla. Igual no pasa nunca, no hay que estar con temor, pero sí con una estrategia ahora sí que bajo la manga para que podamos tener más calma. Vamos a tener que irnos a una pausa, presiento. Sí, ya escuché. Bueno, regresamos después de esta pausa a todas las voces, hoy hablando de estabilidad emocional y desastres naturales. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer.
A ver, regresamos ya aquí a todas las voces. Estamos aquí mientras ustedes escuchaban la pausa. Claudia y yo recordábamos cómo nos había tocado en aquel tiempo de las explosiones, justamente. Uy, porque sí fue como toda una locura, ¿no? O sea, estas contingencias, estas cosas inesperadas que te movilizan, que te hacen sentir amenazada, que te llenan de angustia. ¿Y cómo lo resuelves, no? ¿Y qué sucede, no? En el caso de las explosiones, mientras descifraban de dónde había salido todo y cuál era el curso que iba a seguir como el asunto, pues había mucha gente que estábamos muy angustiadas. Yo estaba no tan cerca del lugar, pero tenía familia que sí estaba en el lugar, que por fortuna no les sucedió nada, solo se les cuarteó la vivienda. Pero bueno, pues dentro de los males, ahora sí como dice el dicho popular, ¿no? De los males el menor. Pero ¿cómo reaccionas? Entonces yo creo que es importante tener, digo un poco como para cerrar este tema de antes de, pues tener como papeles importantes ordenados a la mano, como localizables rápidamente, ¿no? Tener a lo mejor, fíjate que hace mucho, no sé tú qué opinas, Claudia, hace mucho una de mis hermanas tenía una como plaquita que se colgaba en una cadenita o en un llavero, pero en la cadenita pues seguro no te la quitas nunca, ¿no? Que tenía como todos sus datos generales, tipo de sangre y edad, todas estas cosas, que parece que no, pero quizá, por ejemplo, en situaciones como estas, pueden ser de utilidad, ¿no? Digo... Claro, no deja de ser la cultura de la prevención. Así es. Sí, así el es. hecho de que tú dentro de tu cartera, dentro de tu bolsa, traigas todos tus datos personales, a quién pueden avisarle En caso de emergencia. En caso de emergencia, claro. todo a eso nosotros lo llamamos cultura de la prevención. Y fíjate, más vale traerlo y no ocuparlo, a ocuparlo y no traerlo, claro. Y vuelvo así como a reiterar esta parte, o sea, no esta cosa obsesiva, nerviosa, de estar asustado todo el tiempo, no, sino simplemente... un amigo muy querido, Marco Guillén, que a veces lo hemos tenido también aquí en entrevista, me decía, es que, bueno, él lo dice de otra forma, pero su idea era como, si tú te creas ciertos hábitos, después no vas a sufrir. Claro. O sea, si tú te creas hábitos, si tú tienes como hábito tener estos papeles a la mano, tener algo que te identifique cerca de ti, constantemente, no sé, ese tipo de cosas, si ya te haces el hábito de tenerlo, no vas a estar pensando en eso todo el tiempo, ni con la preocupación, o sea, simplemente es un hábito que tú te creas, que tú ejercitas, y entonces después no te tienes que preocupar. No te tienes que preocupar porque solito todo va a estar en orden. Sí. Y eso es justo la prevención, pero sin preocupación, o sea, simplemente hay que hacerse cargo de cosas que podrían suceder sin miedo. Finalmente, pues, nada es como... La vida es muy impredecible, siempre, o sea, no solo es cuestión de desastres naturales, la vida es una maestra y es una cosa súper impredecible, mágica, preciosa, pero nunca sabes qué va a suceder contigo. Yo pensaba a veces, no sé, años atrás, y me imaginaba lo que estaría viviendo actualmente, por ejemplo, X, lo que sea, y pues no, a lo mejor me imaginaba otras cosas, o a lo mejor hace 2 años, 3 años, 4, tenía yo una visión de mi vida futura bien distinta a la que luego la vida me dio, ¿no? Entonces, como es impredecible, pues no hay que preocuparse, ocupémonos, hagamos buenos hábitos, tengamos esa cultura de la prevención, entonces probablemente las cosas puedan funcionar de una manera un poquito más relajada para todos, ¿no? Exactamente, eso principalmente es lo que busca uno, estar tranquilo, no entrar en ese estrés de todos los días abrumador, tratar de que, bueno, si tú eres consciente en todo lo que haces, si tienes prevención, si prevés, si eres consciente, vaya, creo que vas a tener una vida más relajada, ¿no? O al menos vas a tener una mejor calidad de vida, que es lo que toda la gente siempre buscamos. Sí, eso es lo que aspiramos. Y pues no dejar de vivir y de vivir contentos, porque también vivir con miedo en cualquier sentido, pues no es vivir realmente, creo. Es como incómodo, es como traerte un lastre todo el tiempo y pues la vida es como para otras cosas, claro. Independientemente de nuestras condiciones de vida, de las circunstancias presentes, bueno, la vida pues también tiene cosas bien lindas y es mejor disfrutar de esas cosas y no estar como alimentando el miedo, que no es necesario, que sí te sirve para ciertas cosas, te sirve como motor para observar, pero un miedo prudente, o sea, como que no esté todo el tiempo contigo, que no te evite hacer cosas que necesitas hacer. Así que pues nada, salir a la calle, seguir viviendo, compartir con la gente que quieres, trabajar, disfrutar, todo lo que sea necesario hacer, pero pues también cultivando como esa cultura de la prevención. Claro. Y
Acuérdate también, ¿vale? Que aquí el ser humano, nosotros contamos con una facultad de adaptación ante ciertas situaciones difíciles o extraordinarias, sí. llamada la resiliencia, Así ¿sí? Es algo increíble cómo ves que ese ser humano, sí, bueno, lo veo incluso muchas veces hasta con los animalitos, ¿no? Que ves que algún perrito por algo sufre un accidente, lo machucan y le tienen que cortar su patita y ese perrito se enseña a mover sin esa patita, que es esencial para él, ¿no? Y esa capacidad de adaptación y esa resiliencia que tú dices, el ser humano la tiene mucho más la tenemos fuerte. A mí me encanta, yo siempre, en las entrevistas que hemos tenido aquí en Todas las Voces, bueno, ya de años, algo que me ha maravillado de conocer todas estas historias de vida, sobre todo de las personas que tienen discapacidad adquirida, es justo esa maravilla de adaptación que tenemos, que tarde o temprano nos acostumbramos, a veces más tarde, a veces más temprano, según cómo sepamos manejar como nuestros duelos y nuestras pérdidas, y según la capacidad de rediseñar que tengamos y el apoyo que tengamos alrededor. Eso ya es como de cada quien, pero a mí me maravilla, o sea, de ver a una persona que a lo mejor en un principio estaba súper angustiada y se sentía destruida, y de luego volvérmelos a encontrar en unos años, porque también en este programa me ha dado como para ver historias cómo comienzan y después cómo evolucionan, y decir, mira, ya superado, ¿no? Ya una persona que a lo mejor, no sé, adquirió una discapacidad y después ya está totalmente restablecida o mayormente restablecida, ya está haciendo su vida normal otra vez, ¿no? Como con la vida que le gusta, ¿no? Sí. Y eso, o haciendo el esfuerzo ya de movilizarse, ¿no? Y eso es alucinante ver esa capacidad de adaptación. Y en este tipo de cuestiones, Claudia, en esto de los desastres naturales, bueno, lo hemos visto con el país, esa fortaleza y esa capacidad de hacer equipo. Eso creo que es lo que nos distingue a los mexicanos, ¿no? Ese gran corazón que tenemos, que en los momentos de gran vulnerabilidad la gente saca esa chispa, ¿no? Se conmueve, se empatiza con las otras personas. Entonces todavía eso es lo que nos da la pauta y a tener esperanza, ¿no? De que la gente todavía tiene sentimientos nobles, sentimientos buenos, y eso pues es una de las cosas buenas, ¿no? De este acontecimiento, que viste la unión de los mexicanos, viste cómo incluso otros países pues empatizan con uno, ayudan. Entonces, bueno, dentro de todo lo malo, pues se ven cosas muy buenas. Espero que así sigamos, ¿no? Claro. Pero bueno, son situaciones extraordinarias que suceden. Vemos la vulnerabilidad del ser humano ante la grandeza de esta naturaleza, pero también vemos que dentro de ese ser humano vulnerable hay facultades extraordinarias, ¿no? De adaptación, de hacer estrategias, de herramientas, de todo. O sea, es increíble, es de veras increíble, es la parte buena de esto, de estas situaciones. Claro, pero bueno, ahora como te decía, esta parte de según cada quien se puede adaptar más o menos rápido, según como las herramientas con las que cuente. Claro. ¿Qué se puede hacer después de? Después de, primero le tienes que poner nombre a lo que estás sintiendo. No debes reprimir emociones, ni negar lo que estamos pasando. El sentirse mal es completamente normal. El primer paso para recobrar la tranquilidad es admitir que no nos sentimos bien. Después es definir qué sientes, describir tus miedos, tus ideas, saber que te está lastimando esta situación, no negarlo, porque cuando uno niega algo, en primera instancia, es no comprender la magnitud de la tragedia. E incluso es algo bien curioso, pasa el acontecimiento y te sientes paralizado, te sientes desconectado de la vida, crees que es así como una pequeña pesadilla, no logras captar la magnitud de lo que está pasando. Como si estuvieras en un mal sueño, es muy raro, claro, una sensación de estar medio flotando. Es algo inesperado, súbito, abrumador, la gente no se enfoca a lo que está pasando, creen que, a ver, si estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, y luego imagínate, por decir, las personas de la Ciudad de México que estaban en edificios, tú sabes todos los sentimientos que se les agolpaba, su familia, no sé si voy a salir primero de esta porque estoy en un edificio, no primero puedo como utilizar. Tu integridad física, ¿no? Claro, Primerito. Primero es cómo voy a sobrevivir yo, y luego
Ahora tu imagínate gente. saber que tus hijos están en la escuela, que tu esposa está en casa, que tus papás no sabes dónde estén, tus hermanos, tus amigos. O sea, imagínate, todos los miedos se te presentaron, pero en un segundo, Sí, ¿sí? rapidito. Entonces, lo primero es eso, ponerle nombre, enfocarte así, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué estoy sintiendo? Segundo, pensar y enfocarte. Haz una introspección. Pensar en que el futuro va a ser bueno, ¿sí? Que no se debe uno de preocupar, más bien te debes de ocupar. Sí. ¿Sí? Y saber manejar ese miedo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque entre más tú te preocupes, te estreses, menos vas a pensar. Claro, Se te pero va a hacer todo más difícil. y si te cuesta trabajo tener como esa claridad y ese autodominio, porque claro, eso es como lo ideal, ahora cómo llegas ahí, pues también es importante tener con quién hablarlo, ¿no? Sí. Como una forma más fluidita de ponerle nombre a las cosas y de ir como asimilando es, bueno, por un lado yo a veces recomiendo como escribir, que eso te hace descubrir un montón de cosas, y por otro lado hablarlo en voz alta. Claro. Hablar lo que tú te escuches y que otro te escuche, eso es muy sanador y también te va situando como en el presente bastante bien. Entonces, ayuda profesional, amigos, lo que sea. Vamos a tener que irnos a una pausa, pero se quedan con esa reflexión y regresamos después de esto a hablar de estabilidad emocional y desastres naturales aquí en Todas las Voces. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer. No, hombre, si ustedes escucharan las pláticas fuera del aire, siempre lo he dicho, se me hace que un día vamos a cambiar, vamos a invertir los papeles. Les voy a dejar que escuchen lo de fuera del aire, la entrevista se va a ir a la pausa. Porque aquí estamos, pero entradísimas con esto de las lecciones de la vida y de si aprendemos a tiempo o no. Bueno, no hoy. No voy a hacer esa reflexión el día de hoy porque es un poco complicada. Pero bueno, seguimos hablando de esto de la estabilidad emocional, los desastres naturales, estas cosas inesperadas que suceden y que te modifican las circunstancias en las que vives. ¿Cómo manejarlo? Decía Claudia antes de irnos a corte, bueno, que había que ponernos en el presente, ¿no? Como hacer consciente cómo nos sentimos, ponerle nombre a eso que está sucediendo, como ahora sí que coordenadas, ¿no? Poner más o menos en dónde estamos parados, qué está sucediendo afuera y adentro de nosotros. ¿Y después qué, Claudia? Pues mira, tú lo has dicho, ¿no? Primero es reubicarte y resituarte. ¿Dónde estoy? Reconocer que hubo una pérdida. Sí. Reconocer y darle su valor y esa magnitud a lo que está pasando. Eso es bien importante. Ya una vez que tú reconoces la pérdida, ya te situaste, ya te reubicaste, entonces vamos a empezar a expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si tengo miedo, si tengo frustración, si tengo enojo, porque también, que también es válido, ¿no? Válido, a la gente enoja. le da miedo el enojo, sí, y le da pena, pero vergüenza, sí, pero también y es válido. En ocasiones, incluso si tienes tú alguna creencia religiosa, hasta te enojas con tu Dios, ¿no? Claro, Oye, sí. ¿De qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Me quedaste mal? ¿Qué pasó? Sí, yo siempre he tratado de no ser tan mala, pero claro, ahora sí te pasas, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí son, o sea, todo eso es normal. Yo siempre lo he dicho, el dolor es equiparable al amor, ¿no? Si, imagínate, tú estás perdiendo a un ser querido, entrañable, a tu hijo, a tu madre, ¿cómo no vas a sentir dolor? Si el dolor por supuesto, es equiparable con el amor, si te quiero mucho, voy a sentir mucho dolor. Es lógico. Pero fíjate que aquí hay algo muy importante. Tú tienes que recordar el acontecimiento. Para reubicarte y para resituarte, debes de recordar el acontecimiento. ¿Por qué? Porque es parte de tu sanación. Claro.
No puedes tú evitarlo. Hay muchas personas que tratan de evitar y no pensar, y siento que es como una herida. Eso lo prolongas un montón, ¿no? Que no va a sanar. Tienes tú que verla, tienes tú que limpiarla. Te va a doler y te va a doler mucho. Sí, es como cuando tienes una herida física, tal cual. Yo creo que es una metáfora perfecta. O sea, exactamente. Si no la desinfectas, le pones ahí para que cicatrice. Claro. Pero para que le pongas ahí, para que desinfecte y cicatrice, la tienes que ver primero. Sí. Saber qué es, si es muy profunda, si requiere una puntada o una vendoleta, si está con riesgo de infección como así inminente, entonces tienes que y ese proceso te va a doler. Claro, te va a arder hasta decir basta. Sí. Pero después va a cicatrizar con el tiempo y los cuidados y esa curación diaria y esas precauciones que según el caso tengas que llevar, pues eso va a hacer que en algún momento digas, bueno, la cicatriz ahí está, mira, esto fue de cuando me pasó tal cosa, pero lo recuerdas y ya no te duele como al principio, y eso mismo creo que pasa con las emociones, y bueno, cada quien lleva sus propios tiempos, pero es bueno pues llevar como seguir como estos pasos o tratar de tener como esa precaución de verlo y de luego tratar de irlo solucionando sin evadir. También es una reacción medio natural a veces evadir porque te causa tanto dolor que es como cuando al cuerpo le duele algo y se te adormece la parte, ¿no? Claro. Es como es esa misma reacción, pero procurar que no sea muy prolongada porque la vida sigue y no hay tiempo para perderlo, ¿no? Tú lo has dicho. Sería el siguiente paso entonces replantear mi nueva vida, ¿sí? Y ves tú la cicatriz y dices, cada que veo la cicatriz debo de poner más atención. Entonces es lo mismo, ¿sí? Vas a replantear ahora una nueva vida porque realmente hace un minuto ya pasó y ahorita tienes que buscar nuevas estrategias. Sí, tienes que reacomodarte en este nuevo mundo, ¿sí? Incluso ahora debes enseñarte a vivir sin ese ser querido que ya no está. Claro. Debes enseñarte a vivir a lo mejor sin esa casa donde tú estabas. Que te costó a lo mejor tanto tiempo de esfuerzo, porque lo material no es que si sufres por tus pertenencias materiales seas materialista e insensible. Esas pertenencias materiales también encierran un montón de tiempo, esfuerzo, cariño, vivencias, y eso también duele, ¿no? Y de eso duele despedirse, y más cuando es muy abrupto, por supuesto. Claro. Sí, porque incluso pues ahí estaba parte de tu trabajo, ¿no? De tu esfuerzo. Entonces, en un momento ya no está, imagínate lo abrumador, ¿no? Pero también tenemos que reinventar y plantear nuevos proyectos. Y es ahí donde te digo que a mí se me hace increíble el ser humano, ¿no? Donde ante una tragedia es un gran aprendizaje, ¿vale? Te voy a decir por qué. Cuando tú tienes un problema, creo que es la mayor fuente de crecimiento que tú tienes, porque no nada más miras hacia una dirección, buscas miles de respuestas. Claro. Y es donde tú estás realmente evolucionando, ¿no? Que es parte de la esencia del ser humano. Cuando no tienes nada que solucionar, pues tampoco buscas, y si no buscas probablemente tampoco te encuentres cosas interesantes sobre ti y sobre la vida que podrías encontrar. Claro que yo siempre digo un poco de broma, no, si yo también aprendo de buenas, ¿eh? ¿No? O sea, está bien lo de los problemas y los retos, pero también con cosas bonitas se aprende, digo yo. Claro que sí, y estoy completamente. Y también son fuentes hermosísimas de fortalecimiento si las sabes aprovechar, creo, como las experiencias bonitas de la vida. Porque luego está esta creencia de que, bueno, solo con el dolor aprendes. No, sí aprendes mucho con el dolor, un montón. Son de las experiencias más significativas en cuanto a aprendizaje, si lo sabes utilizar a tu favor. Pero hay experiencias bellas que no duelen, que también te dan aprendizajes que nunca se olvidan y que también pueden ser muy significativos, ¿no? Sí, fíjate, Vale, yo te comentaba ahorita en el corte, todo lo que nos pasa en la vida, yo lo resumo en esto. Debes enseñarte a valorar cada minuto, cada instante, lo que tienes. Sí. Porque tarde o temprano la vida te enseñará que lo valores, pero cuando ya no esté. Sí, entonces tienes tú que todos los días vivir al máximo, vivirlo, gozar el amanecer, el escuchar a tu familia,
el sentir, puedes decir a tus seres queridos, ¿no? Porque no sabes en qué momento eso puede cambiar. Entonces, el vivir cada momento, el saber que cada día es un nuevo día, una nueva oportunidad, eso a mí, por decir en lo personal, digo, creo que he encontrado la mayor riqueza de la vida, ¿no? Saber, no sé, darle su valor a mi familia, saber darle el valor a esos amaneceres, a esas noches, a esa luna. ¿Por qué? Porque al final son las cosas bonitas que la vida te da. Y son muy bonitas. Claro, entonces el valorar creo que es lo más importante. Así es, valorar y disfrutar, porque hasta de una tarde de nada se puede disfrutar mucho, ¿no? Entonces, pues eso ya cuestión de cada quien, aficiones, gustos, intereses y demás, y circunstancias, pero pues sí, como esto es tan pasajero, todo en la vida es tan pasajero, pero a la vez tan maravilloso y a veces tan permanente porque se fija dentro de nosotros, que bueno, pues aprovechar está bien. Entonces, bueno, a ver, vamos recapitulando un poco como esos pasos. Ya nos pusimos románticas. Uy, si no, y si le mueves, Claudia, no, que vamos aquí de que yo ando. No, entonces, esto de hacerlo consciente, de, bueno, hacerlo consciente, ponerle nombre, expresarlo, no importa si es enojo, si es tristeza, si es frustración, etcétera, ¿no? Y después, ¿qué? Fíjate bien, muchas veces yo me he fijado, por decir, que la gente dice, estoy sintiendo esto, pero a lo mejor yo soy el único que lo siento y no expreso yo lo que me está pasando. Yo siento que aquí es importante saber que después de un acontecimiento de esta magnitud, tú vas a tener un desequilibrio, tanto en lo físico como en lo biológico, como en lo social. A lo mejor nos estamos regresando un poquito al tema, pero es bueno. No, sí, es importante. Por decir, si yo, pasa el temblor, imagínate toda la adrenalina, ¿no? Que además, sentí. Sí. Por lo tanto, yo voy a tener muchos cambios biológicos. A lo mejor voy a sentir taquicardia, sudoraciones, que yo voy a decir, bueno, ¿por qué si oigo por decir un ruido, pum, 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 mi corazón se quiere salir, ¿no? ¿Por qué? Porque mi corazón está previendo algo, mi cuerpo físico dice, cuidado. Claro, el miedo te pone en alerta y hay un montón de reacciones físicas ante eso, claro. Entonces, voy a sentir taquicardias, es muy probable que sienta dolores de cabeza, incluso hay personas que sienten náuseas ante el miedo, fíjate. Van a sentir dolor de pecho, pero es normal, nuestro cuerpo nos está diciendo algo está pasando me está rodeando algo, entonces el cuerpo se pone a la expectativa. Claro, ¿sí? reacciona, es una forma es como una defensa pues del cuerpo. Hay reacciones sociales, sientes ansiedad, empiezan los conflictos, hay discusiones. Porque estás como con las emociones muy a flor de piel. Sí, entonces, ¿no? Por eso. Hay alteración en mi yo, voy a sentir ansiedad, voy a tratar de aislarme, voy a entrar en un periodo de depresión. O sea, eres humano, tienes emociones y esas emociones van a somatizar en tu cuerpo, ¿sí? Es probable que comas mucho. Son muchas reacciones, yo creo que, ojo, estamos hablando de quienes vivieron como la situación muy de cerca, ¿no? Gente de Ciudad de México o de otras zonas del país que vivieron este terremoto o algún desastre natural. Tenemos una pausa, creo, ¿o no? Porque ya yo estoy aquí preocupada con lo de la pausa, pero sí, tenemos una pausa. Pero recuerden, estamos hablando de las emociones y los desastres naturales. Regresamos, que ya nos estamos casi terminando el programa. Después de esta pausa volvemos. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer.
Bueno, seguimos por acá. A ver, ya nos queda solo este bloque, así que pues vamos cerrando tema, Claudia. Es, bueno, entre comillas, cerrando tema, que hay muchas cosas que hablar al respecto. Decía antes de irnos a corte, bueno, ojo que estamos pensando en las personas que vivieron este desastre muy de cerca, ¿no? La gente que estuvo, por ejemplo, a lo mejor no vivió el terremoto como tal, pero después se fue a ayudar a las obras de rescate. Y esta parte también te puede generar esas mismas sensaciones después de mirar, pues, todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando un poco como pensando en eso. Claro. Y en qué cosas pueden ir sucediendo. Por eso decía Claudia lo de la sudoración, lo de la taquicardia, etcétera, todos estos síntomas físicos que en cierto punto son como muy normales ante una situación de alerta, ¿no? Claro. ¿Y qué más? Mira, aquí creo que vamos a tocar un punto esencial y muy importante. Siempre nosotros como seres humanos debemos de aprender a cerrar ciclos, teniendo en cuenta que todo en esta vida tiene un principio y un final. Y es muy sano saber cerrar ciclos. ¿Por qué? ¿Y cuándo debo yo de cerrar un ciclo? Cuando al recordar un acontecimiento determinado, situación o persona, yo siento dolor, coraje, resentimiento o culpa. Eso es bien importante. Debo de enseñarme a cerrar esa etapa de mi vida. Tengo que volver a recordar, tengo que recapitular cada momento, cada instante, para poder sanar eso que pasó. ¿Cómo es esto, Vane? Saber que la vida tiene límites y que todo lo que pasa es porque un día empezó y hoy tiene que terminar, ¿sí? ¿A qué nos va a ayudar el cerrar un ciclo? A ver un futuro, a hacer proyectos, a seguir adelante. La gente muchas veces no cerramos círculos, no cerramos ciclos, y estos son como agujeros negros que cada vez que recordamos una situación o una persona nos daña, nos duele, nos quita energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, sucedió un acontecimiento como un sismo, es verdad, pero ya pasó. Aunque venga otro, tengo que cerrar ese ciclo, ¿me entiendes? Ya pasó, hubo muchas pérdidas, pero la vida sigue y debemos de vivirla de la mejor manera. Entonces sí es importante, volvemos a decirlo, reubicarnos, resituarnos, pero ante todo decir esto ya pasó y a partir del día 20 de septiembre la vida debió de haber empezado a cambiar y hacer como una estrategia de que bueno, hoy mi estrés ¿cómo está? Bueno, está más abajo que ayer, vamos hacia adelante. Y pues estos acontecimientos lo único que nos hacen reflexionar es que como seres humanos somos muy vulnerables y por lo tanto no hay otra cosa más que cada día tener la conciencia de la prevención, la cultura de la prevención. Así es. Y bueno, ojo que hay que tenernos paciencia, que solo hay como una línea muy sutil entre asumir, hacer consciente todo, cerrar ciclos y la parte de la evasión. Ojo. Hay que tener de acuerdo como consciente la magnitud de la situación, ¿no? En este caso en el terremoto, bueno, sí, ya pasó, cómo me siento, qué cosas me duelen y cómo poco a poquito voy a ir cerrando esas heridas y tenerme esa paciencia de decir, bueno, el 20 de septiembre ya empezó otra nueva vida, voy caminando hacia otra cosa y estoy vivo, qué suerte y qué maravilla. Y a lo mejor el 21 y el 22 todavía me voy a sentir triste, a lo mejor el 30 todavía de repente me va a volver el estrés o la tristeza. Por eso es importante tener gente alrededor con quien hablar, siempre, porque cuando uno está triste, sobre todo, uno tiende a aislarse y aislarse no sirve de mucho en muchas ocasiones porque te hace que, es como si te haces una herida en el cuerpo y en lugar de ir al médico te encierras en tu habitación. Pues es mejor salir, que te curen en casa o que te cure el médico o que te curen los dos, pero así a buscar una solución y no replegarte, cosa que es muy difícil de hacer, la verdad, pero creo que es importante. Y bueno, en este caso, doctor o ayuda profesional, ¿no? Psicólogos, tanatólogos, gente que te puede acompañar en este proceso
que te va a llevar a cerrar ciclos, por supuesto, pero que los ciclos no se cierran de un día a otro. Sí quería como puntualizar esa parte, porque si no luego caeremos como en la otra cuestión que no nos favorece tanto, que es, bueno, ya, no pasó, ya se fue, pero todavía te duele. Pero sí te duele. Bueno, entonces un poco de paciencia, compañía, ayuda, conciencia, y cuando menos esperemos, pues ya estará todo cicatrizado, ¿no? Creo que sí. Has dicho lo correcto, es afrontar, y una vez que afrontamos ese problema, tratar de buscar soluciones, no evadir, siempre saber que fue una realidad y que de esa realidad hay un aprendizaje. Sí. Siempre hay un aprendizaje. Ay, es que se queda uno pensando en tantas cosas, de verdad, o sea, porque, bueno, hablar de esto, que es hablar un poco de duelos, ¿no? Te digo, a mí no me tocaron estos desastres, afortunadamente, pero, bueno, pérdidas todos tenemos, ¿no? Y procesos de duelo todos pasamos por circunstancias diversas, ¿no? Desde cambios de vida hasta cambios de entorno o de personas, o la pérdida de un ser querido, bueno, tantas cosas. Entonces, pues todos pasamos por ahí en cierta manera, pero cuando se trata de estas eventualidades, la verdad es un poco más complejo, precisamente porque suceden y en lo que el suceso tiene como mucha adrenalina de por medio, mucha angustia, mucho miedo, a lo mejor algún daño físico también, pérdidas materiales muy grandes. Quizá hubo gente que perdió seguro que hubo mucha gente que perdió seres queridos, que va a tener que volver a empezar de cero en toda la extensión de la palabra, y eso es complicado. Entonces, bueno, cuando pienso en esas cosas, sé que es complejo, sé que parece una batalla muy dura, pero también sé por gente que ha sobrevivido a muchas de esas cosas, que también se puede librar y que se libra bastante bien, con mucha fuerza y con mucha gente alrededor también. Claro, saber que no estás solo y que si, pues debemos de también ser honestos, ¿no? Y saber que muchas veces no se puede solo. Es cuando, como tú dices, tiene uno que hablarlo, buscar un amigo, buscar un especialista, ¿por qué no? No sentirnos que estamos solos, porque creo que no es lo último. Siempre habrá alguien que te escuche, y el hecho de que tú hables una emoción es transmutarla. Acuérdate que la energía se transmuta, y yo pienso que hablándolo sacas ese dolor, sacas ese rencor, sacas tanta energía negativa, que es bueno hablar y buscar ayuda. Bueno, pues nos quedan como 3 minutitos, Claudia, no sé si quieras agregar algo a manera de cierre. ¿Qué te puedo decir? Que los duelos son procesos naturales. Todos los duelos no tienen un tiempo ni un espacio. Cada persona los vive de diferente manera, con tiempos diferentes. Nada más sí debemos de tratar de siempre tener en cuenta que los duelos se deben de elaborar, se deben de seguir, se deben de sentir, para evitar que se vuelva un duelo patológico. Un duelo patológico pues ya es una enfermedad que te va a afectar, que todo ese dolor va a somatizar, ya sea en un cáncer, en una diabetes. Entonces hay que tener mucho cuidado de siempre elaborar nuestros duelos, sacar nuestras emociones, tratar de sanar esas emociones por salud, más que nada por eso. Y porque pues al final, pues acuérdate que por esta vida vamos de paso. Entonces, pues tenemos que esos pocos minutos, días, años, tenemos que vivirlos al 100, ¿vale? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Pues mucho que hacer, pero también mucho que vivir y mucho que disfrutar, independientemente como de nuestras circunstancias y nuestra condición de vida. Hay mucho que hacer, muchas cosas bonitas que conocer todavía, muchas que a lo mejor ni siquiera hemos vivido y ni siquiera nos imaginamos, pero también pueden ser nuestras. Entonces, pues claro, vivamos el momento complicado que implica un duelo, una pérdida, y digo, en el caso de los desastres naturales, pues a veces son muchas pérdidas a la vez, sí, ¿no? A veces en cuestión personal, según cómo haya sido tu situación después del suceso, es decir, si tienes incluso si tienes una discapacidad, ¿no? Después de una situación de estas,
Entonces tienes que manejar como lo personal, y después también, si a lo mejor perdiste algún ser querido, si perdiste tu patrimonio, si hay cosas que ya no pudiste rescatar, son muchas cosas juntas. Entonces, de sí o sí, es mejor afrontarlas con ayuda profesional y mucha compañía. O sea, sí tener como tus ratitos solo, porque también necesitamos momentos de soledad para elaborar esas cosas, pero también tratar de acercarnos a la gente que nos quiere y a la gente que queremos. A veces es bien difícil, y ya cuando está uno instalado en la tristeza, más difícil todavía, digo yo. Pero bueno, lo ideal es tratar de salir y de acercarse a la gente que te puede hacer compañía y que te puede hacer sobrellevar la situación de mejor manera. Claro, siempre buscar la ayuda, ¿no? La ayuda de tu familia, de tus amigos o de un profesional. O de todos juntos si se puede, ¿no? Sí, sí. Y sirve de que disfrutas más la vida, porque de verdad la vida acompañada es más bonita. Claro. Muchas gracias, Claudia, por aceptar la invitación. Gracias, Vale, al contrario, agradezco la confianza, agradezco la invitación y agradezco a todas esas personas que en su momento nos están escuchando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues saludos a todos por acá, pásense un bonito sábado, un bonito fin de semana. Próxima semana tendremos otros temas aquí en Todas las Voces. Espero que yo lo disfruté mucho. Tema complejo, sí, pero también bastante interesante y de mucha importancia, pues, para poder ir viviendo de mejor manera. No se puede abordar todo lo que uno quisiera en una hora de programa, pero bueno, algo habremos construido con este programa, espero. Muchas gracias a Antonio Oregel, que está en los controles, Valeria Guzmán en la voz. Y pues nada, a vivir como mejor se pueda, como nos salga, porque al final de cuentas la vida de cada quien es como tu obra de arte personal. Tú sabrás cómo la decoras, cómo la elaboras, si borras y reconstruyes, pero bueno, la cosa es que la disfrutes, porque vida, pues, de momento solo es una. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos escuchado.